2 por 3 en salud. Saludos, gracias por su compañía de siempre. Aquí damos inicio a 2x3 en salud. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Hola Doris, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo anda todo? Dímelo. Bueno, hacemos el esfuerzo cada día, como yo digo, por mantener la alegría, la esperanza y vivir cada momento de la vida, como dice el poeta, como si fuera el último. Tú estás muy romántica. Sí, así mismo es. Bueno, el año, Tati, empieza con planes de parte de las autoridades del servicio. Bueno, cambios. Hay que decir que hubo cambios hace una semana. En varias entidades del Estado, pero dentro de lo que nos atañe está la del Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, que duró ahí más de 5 años. Sí, más de 5. Desde que empezó el gobierno en el 2020, el gobierno del presidente Luis Abinader en el 2020. Mario fue sustituido por el doctor Julio Landrón. El doctor Landrón es un ortopeda reconocido, estuvo dirigiendo el hospital Ney Arias Lora, viene de ahí, pero también fue presidente de la Sociedad Dominicana de Traumatología, de Ortopedia y Traumatología. Es un médico que tiene mucho tiempo ya en el sistema y entonces él sustituye al doctor Mario Lama, que hizo una labor de más de 5 años. O sea, yo creo que ahí en el servicio es el funcionario que más tiempo ha estado dirigiéndolo. Así es, hay quienes han estado ponderando, comenzando por el propio servicio que ha estado ponderando a nivel de los medios la labor que hizo el doctor Mario Lama. Yo pienso que el Servicio Nacional de Salud es una de las entidades del sistema más complejas. Así es. Porque le toca la responsabilidad de la red pública, hospitales que son barriles sin fondo, Así es. Hospitales que se manejan entre la precariedad y el intento de eficiencia, pero nosotros sabemos que no es posible hacer un trabajo, a pesar de lo que se pondere, tan eficiente en el Servicio Nacional de Salud, porque nosotros tenemos uno de los presupuestos más bajos y dispersos de salud en el país. Y la salud pública nosotros sabemos que sigue siendo la cenicienta. Por tanto, el que llegue ahí, llámese Mario Lama, llámese Nelson Rodríguez, Chanel, como se llame, van a taguear, como se dice en el campo, con un presupuesto deficitario. Y no solamente el presupuesto, Tati, recuérdate que el Servicio Nacional de Salud es el que tiene realmente la parte conflictiva del sistema de salud, está en el servicio, porque aparte de manejar hospitales, como dices tú, de manejar enfermedades de la población, está manejando personal. Todo el personal de salud, y tú sabes que cada quien piensa de manera diferente. Tiene unos intereses diferentes. Y tiene intereses diferentes. Por más empeño que se ponga para que las cosas salgan bien, tiene la persona, el servidor, que estar comprometido realmente con hacer el trabajo y con la ética, con la misma ética. O sea que, como dices tú, todo el que llega ahí realmente va a trabajar y va a enfrentar muchos desafíos. Mientras tanto hemos visto inmediatamente el doctor Luis Peña Núñez, del presidente del Colegio Médico Dominicano, se apersonó y se reunió con el doctor Landrón, que es un gremialista. Sí. Nosotros conocemos a Landrón desde que era un médico residente en el Darío Contreras y bueno, un hombre que ha estado vinculado a todo eso. Vamos a ver ahora, porque una cosa es con violín y la otra es con guitarra, cuando tú tengas que enfrentar intereses de todo tipo. Así es. ¿Cómo pasa la cosa? ¿Qué auguramos nosotros por el bien de la salud de este país? Que se pueda hacer un trabajo eficiente. Así es. También, siguiendo con el Servicio Nacional de Salud, vi que el doctor Landrón se reunió con todo el personal, todo el personal, todo lo que maneja el sistema, los directores provinciales y todos los dirigentes médicos, y hablaron de esas estrategias que quieren implementar para este año, donde ellos hablan de atención primaria, de reforzamiento de los centros, de servicios, de prevención, y me parece, bueno, que ojalá y eso pueda aplicarse. También por el lado de salud pública, vi que esta semana el ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala, habló de que se va a priorizar la salud mental. Habló de depresión, a propósito de que esta semana también se fue el Día Mundial de Lucha contra la Depresión. Y ojalá, la verdad es que uno lo que quiere es ver resultados positivos, y sobre todo basados en eso, en la prevención.
que si se previene, pues se tiene menos presión en ese Servicio Nacional de Salud. Así es, y en otro orden y no menos importante, nosotros quisiéramos resaltar un comunicado de esta semana, que terminó, de la Plaza de la Salud, en el que se refiere a una campañita de redes sociales, hablando, señora, de un tema tan delicado y del que ha habido revés en el país en otros momentos, como el tema del trasplante de órganos. Nosotros sabemos que sí ha habido en el mundo el tema de órganos, pero no creemos honestamente que la Plaza de la Salud, un hospital con un prestigio ganado en la sociedad dominicana, sea una entidad a la que se le pueda involucrar a venta de órganos. Entonces el Hospital General salió con un comunicado muy responsable al frente de esa denuncia mediática, que ellos hablan de muerte, de venta de órganos, de comercialización de órganos, manejo de órganos. Aquí eso se ha trabajado, se ha intentado introducir varias veces por medios, diferentes ocasiones. Es mucho de leyenda urbana en la República Dominicana. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese programa de trasplante que tiene el Hospital General de la Plaza de la Salud tiene 25 años. Y hay que decir la verdad, es el único programa de trasplante, el único, vamos a decir, de mayor alcance que tiene el país, y llegó un momento que era el único del país. Ahí fue donde se iniciaron los primeros trasplantes, ahí se ha hecho trasplante de corazón. El único en el país. El único, bueno, se hizo uno en Seca no, pero... El único exitoso. Exitoso, vamos a decirlo así, días después la paciente falleció, la de Seca no. Fue exitoso como trasplante, pero la paciente falleció, pero el único trasplante de corazón, pero ahí fue que se inició también el trasplante de hígado. Ahí es donde la persona está en una lista de espera y tiene esperanza al momento de necesitar un riñón. Así es, niños que se hacen trasplante de hígado también. O sea, vamos a entender y a no querer hacer daño a un programa que beneficia a la población, porque si usted es el único mecanismo que tiene al momento de necesitar un trasplante, entonces no se debe desacreditar. Yo creo que los medios, las redes sociales, porque en medios tradicionales no ha salido esas denuncias. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una denuncia, hay que ver qué está pasando, y como dices tú, me parece muy bien que ellos hayan salido al frente con un espacio pagado que salió en diferentes medios de comunicación, explicando y desligándose de cualquier acto vinculado a comercialización de órganos. Y me uno finalmente a ese llamado que tú haces: no dañemos sobre todo una institución que es importante para la salud de la República Dominicana, para los servicios de salud, y sin la cual uno recuerda las críticas que se hicieron en principio a esos hospitales, al nacimiento tanto del Hospital Plaza de la Salud como de Sedimat, y uno no se imagina lo que sería este sistema de salud en este país, y no tenemos necesidad de andar defendiendo instituciones. La idea no es esa, ese era honesto. Es sencillamente la honestidad y lo que sería la vida de este país sin esas dos instituciones. Sí, porque recordamos, muchas críticas. Y nosotras que vimos nacer esas instituciones, porque dentro de nuestra cobertura de salud, yo creo que desde que se puso desde que se asignó el terreno, hemos estado dándole seguimiento tanto a los que estaban en contra como a los que estaban en favor. Y la verdad, la labor que han hecho esos centros de salud ubicados ahí en la Plaza de la Salud ha sido extraordinaria, y la población ha podido encontrar respuesta. Bueno, Doris, pues si te parece, con este comentario final sobre estos hospitales, nos vamos a una pausa y volvemos en un momentito. Por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Para nosotros es un verdadero placer y un honor tener con nosotros, perdón por el gallito, tener con nosotros aquí al doctor
Este es el nombre formal de Rufino Zenén Cava. Toda la vida le hemos dicho Zenén o Zenén. ¿Cómo tú estás? Todo el mundo me dice Zenén. Zenén Zenén Cava. Cava. Es que Rufino da de entera. Ajá. Como dice la gente del barrio, bien entera. Bien entera, Ese como es que como no el nombre- suena Es bien. que es como Rufino. Pero en realidad ese es su nombre completo. Sí, ¿Cómo sí. estás? No, Zenén, ese es el santo Oralbristo. Ajá, Rufino. Tú Esos sabes, padres de uno eran apretados con esos nombres. No, por Dios, Brito le hizo daño, estrago. estrago, porque de ayer era que se basaban para esos nombres. ¿Cómo estás tú, Zenén? Cuéntanos. Bueno, yo por fuera me siento bien, como Qué dice bueno. Romeo, porque aparentemente yo soy feliz. Y se ve muy bien realmente, Sí, sí, Zenén. sí. Nos alegramos muchísimo que Zenén no venía al programa con nosotros. Bueno, después que estamos aquí no había venido. Ustedes me sacaron los pies. Te fue que te sacamos los pies. No, No, hay tú que sabes decir que el no. doctor Zenén Cava tuvo unos eventos de salud y Sí, nosotros qué estamos bueno. tan Sí. contentas de verlo, tan Sí, restablecido, sí, porque sí. él tuvo unos en el 2024-25, por ahí Al fue. final de mi gestión, en el 23. 23. En el colegio, Sí, sí. en noviembre, en la postrimería de noviembre, hice un evento coronario. Pero primero el COVID te dio muy fuerte, Sí, en el Zenén. 20. En el 20, En el sí, 20 sí, duré sí. 2 meses y pico Sí. en la Plaza de la Salud. Sí, sí, sí. Agradezco enormemente todos los Las atenciones ahí. las atenciones de allá, pero también toda esta gente que como ustedes elevaron súplicas, Sí, ruegos. sí. mensajes, Estábamos muy pendientes, esa es la verdad. Sí, La verdad. verdaderamente mucha gente se puso en comunicación con el Con el Altísimo. Como lo que ellos llaman el Altísimo, Sí, que sí, nadie sí. sabe dónde que está. Pero está porque él alto. dice que está en todos los Sí, lugares. sí, está en todos los lados. Pero se agradecen esos gestos. Entonces, Y en el yo 20 creo que sí funciona. Claro que funcionan, las oraciones funcionan. Es energía. Claro. Y en el 23 entonces tuviste otro evento. Sí, a finales del 23 me agarró un evento coronario. Estuve de nuevo en Sedimá y después un sangrado que devino en un cáncer de colon. Yo nunca lo he ocultado. Hay gente que lo oculta. No, ya no, pero santo eso, ¿de qué? Eso le da a la gente. eso y a los son animales, a todo el enfermedades, mundo. exactamente. Correcto. Pero lo importante es que estás muy recuperado, porque recuerdo yo que años atrás estuviste delicado con esa así situación, fue. muy delgadito, pero Sí, siempre con sí. mucha energía, Zenén. Bueno, y justamente por eso Zenén Cava está con nosotros hoy, porque él preside en este momento el histórico movimiento médico del Tejada Florentino, histórico porque es de los primeros. 40 años. 40 años. Él lo está presidiendo en este momento y tiene una serie de iniciativas, pero nosotros vamos a comenzar, de esa parte vamos a hablar al final con una gran actividad que van a tener ustedes para esta próxima semana. Exacto. Ahora vamos a hablar primero, Zenén, ¿cómo ves en este momento? Hay cambios en el Servicio Nacional de Salud. Hay una gestión reciente en el SENASA, después de ese debacle tan grande que hubo. ¿Cómo ves en este momento, iniciando el 2026, el sistema de salud? ¿Cómo es la marcha? ¿Qué es lo que estás viendo y cuál es tu evaluación? Bien. Bueno, ustedes son periodistas de salud ambas. Se puede decir que son un marco referencial de canas en los aspectos de salud. Y ustedes saben que la salud siempre ha sido la cenicienta desde tiempos precedentes. La cenicienta de todos los gobiernos, con inversiones que son risibles. No llega nunca al 2, al 1.8, 1.7. Tú la comparas con Costa Rica, del mismo tamaño que nosotros, con menos habitantes Menos que habitantes. nosotros. Invierten casi el 7% de su PIB. Aquí apenas llegan al 1.8, 1.9. Lo que hace que la salud sea una cenicienta, la gran olvidada de los diferentes gobiernos, a excepción de Antonio Guzmán, que sí hizo un esfuerzo, si lo comparamos con lo que eran los paradigmas de la época, era salud para todo en el año 2000, y era llenar el campo de clínicas rurales, y él lo hizo. Se hizo. Guzmán creo que es el que más aporte ha hecho. El gobierno de Salvador estranguló la salud pública. Sin embargo, en la salud preventiva, Amiro Pérez, que era un salubrista de fuste, Amiro Pérez vacunó mucho y desparasitó mucho. Por lo menos en esos aspectos. Esa salud comunitaria. Dio zapatos, dio esto. En las escuelas, sobre todo, en los niños. Pero después de ahí, todo ha sido politiquería barata. Desparasitaban, Sí, vacunaban. desparasitaba, sí. Amiro Pérez Mérez desparasitaba. Esa fue
Eso fue Es esa salud preventiva que tanto se aboga en este momento. En eso se destacó el gobierno de Salvador, aunque estranguló los aspectos de la salud Sociales. educativa y deben de invertirse en los dos. Ujú. A partir de ahí, Zenén, esa salud comunitaria, como que hasta los promotores Dejó de- sociales ya ustedes dejaron. recuerdan, no sé cuál es, yo hice pasantía en Guayubín, en Montecristi. Y en esos tiempos, desde Guzmán hasta Salvador, el Servicio Nacional de Malariología Y malaria, sí. entrenaba enfermeras, entrenaba personas en los campos, en los pueblos, en las zonas rurales y en aquellos ambientes que no eran ni campo ni ciudad, se le dice bucólico en términos literarios. Ajá. Y entonces se entrenaban personas, se le daban unos motorcitos y salían a pinchar a la gente en los arrozales. Sí, hacerle la Y prueba. a detectar Sí. las aglomeraciones de nacionales haitianos, que siempre han sido los portadores de mayor incidencia. Y se hacía un esfuerzo por controlar algunos aspectos, cosa que no está pasando ahora. Por ejemplo, yo estuve en San Juan, días antes de las elecciones del colegio médico. Y saliendo del hospital de San Juan de la Maguana, que ahora no me llega, el general Alejandro Cabral. Alejandro Cabral, me abordó una señora llorando. A raíz de esas lluvias de noviembre, en el sector, en la Mesopotamia, en la Mesopotamia, había resultado una familia con 7. Estaban todos en el Alejandro Cabral interno. Eso te dice a ti. Y eso que San Juan es donde más, en San Juan y Azua son los que más reportan casos de malaria. Sí, porque es donde están los focos Eso te identificados. dice que no se está haciendo gran Que no cosa. funciona el está haciendo programa. gran Y en cosa. sentido general, en materia de sistema de salud como tal, el tema del presupuesto, que hablabas del bajo presupuesto. Muy baja inversión en el presupuesto. Ese es uno de los grandes desafíos. Es que uno tiene. de los grandes desafíos. Eso hace que la atención primaria, que le toca a la luz de la división que se produjo en aquellos tiempos cuando se implantó la ley 4201, que la parte de salud colectiva se le dio al ministerio, Sí. y eso se le llamó eufemísticamente descentralización. La descentralización, Descentralizaron funciones, pero no recursos. exactamente. Al Servicio Nacional de Salud, donde estuvo El doctor Mario Lama, se le daban casi 100,000 pesos, para que aquella no llegaba ni a 10,000. La salud pública, la salud colectiva, eso le dice a ustedes que lo que se invierte en atención primaria es prácticamente insignificante, es risible. Son cifras infinitesimales. Porque nos quejamos, disculpa, de estos hospitales totalmente repletos de personas cada vez más enfermas, pero como dices tú, con muy bajísima inversión en prevención. Señores, Es las contradicciones del la sistema. prevención, llamada atención primaria, desde 1979. De Alma-Ata. Desde Los Alma-Ata. tiempos de Alma-Ata en la República hoy de Kazajistán, que fue de la antigua Unión Soviética. Ahí fue que se aprobó el paradigma Sí. de salud para todos en el año, En el 2000, año y eso 2000. significaba invertir en atención primaria, Exacto. educación, prevención, promoción. Aquí no se hace nada. Yo soy profesor de la UAS, del internado, y le preguntaba a los muchachos, a los internos de medicina, que qué tiempo hacen que no ven por allá una brigada de salud pública perifoneando en una guagua anunciadora, o volanteando, o deshiervando solares yernos, o abatiendo criaderos. No, doctor, nunca. Cuando hay campaña electoral, Viene. al estilo el penco, que es de quien yo más recuerdo, que cuando el COVID salió a fumigar, pensando que eran mosquitos los que lo traen. Esas son cuando se juntan lo sublime y lo ridículo. Entonces, a veces en campaña algún síndico sale a fumigar, lo cual es un ejercicio fútil, sin ningún propósito, porque eso te puede matar un mosquito adulto. Claro. Pero no te mata las larvas, que son los criaderos. Zenén, pero en materia de ese tema de presupuestos para la salud,
¿Es que los gobiernos, a tu manera de entender las cosas, no entienden la salud o es que no hay voluntad política o qué es lo que pasa con los gobiernos? Déjeme decirle algo. Ellos no invierten para la salud pública, pero el cuarto renglón dentro de la producción de riqueza, además de las comunicaciones, del turismo, comunicaciones, turismo y las construcciones. El cuarto es la salud. Es la salud. ¿Qué En te producción quiere decir de... eso? Sí, por supuesto. Aquí el PIB de la salud privada, en sentido general, es casi un 7%, mientras que el de la pública no llega a 2%. Una contradicción. gran Una contradicción. inequidad. Y este gobierno, yo lo he dicho, este gobierno se llevó el palmarés en privatización. Le voy a dar un dato. Vamos, antes de pasar a ese dato que tú nos vas a dar, Sene, en materia de privatización, nos vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con el doctor Zenén Cava, es presidente del Colegio Médico Dominicano y presidente del movimiento Tejada Florentino, que pertenece... Expresidente. Expresidente del Y Colegio Médico. estoy aspirando a dirigirlo de nuevo. También, Sí, no, sí, sí, bueno, sí. Tati, te lo dije, Pero Zenén está sí. aspirando a regresar al Wow. Colegio Médico, te conocemos, nos conocemos todos en este sector. Zenén, antes de irnos a la pausa, tú hablabas de que este gobierno ha sido como el número uno en privatización de servicios de salud. Defínenos eso. ¿Por Mire, dónde- yo le de voy qué a tú dar un partes? dato, que eso Ujú. le va a decir todo a ustedes. El Mocoso Puello facturaba, que es el hospital de donde yo voy Sí, para sí. 35 años, facturaba unos años atrás, diríamos 7 años atrás, Ujú. 2019, 2018, 30 millones de pesos. ¿Mensual o anual? Eh, Al año seguramente. No era mensual. Mensual. Al Senasa le facturaba ok. 30 millones. Wow. No llega, me dicen. Yo supe la última vez que tuve información, porque ahora todo es Centralizado. centralizado, los datos no se dan, hay Ujú, poca transparencia, ujú, todo es una ujú. nebulosa. Ujú. La última vez yo supe que eran 8, pero me acaban de decir, gente de ahí adentro, que no llegan ni a 4. Cayó ¿Qué le dice? estrepitosamente. Sí, pero ¿qué le dice eso? Mire, Ujú. el Senasa, que ustedes saben, porque he dicho que ustedes dos son dos franquicias en términos del periodismo en salud. Gracias, Ani. Sí, ustedes son decanas, definitivamente. El SENASA se construyó, ustedes lo saben, y la idea del SENASA Nació en las calles. donde nació en el colegio médico, Claro, los con esfuerzos de luchas. Fulgencio Severino, Claro. Víctor Díaz Alba, Fidel Mejía Ramírez, la dirigencia de aquella época, Ujú. estudiosa, Estudiosa, y muy eso es estudiosa. mucho decir, porque, permítame hacer un paréntesis, Ujú. los tiempos actuales, ¿por qué se caracterizan? Por lo que dice Humberto Eco, Ujú. cuando le dieron el premio Nobel, el doctorado en la Universidad de Turín. Humberto Eco, gran comunicador y Ujú, escritor, y decía, escritor. señores, las redes han llenado el mundo de un verdadero rebaño de tarados. La gente vive ahí consumiendo, esperando, y Sí, es verdad. no profundiza. No Y de una profundizan en nada. banalización. Una banalización. En nada profundizan, así es. Inclusive de la información, Sí, como sí, dice sí, Jean Baudrillard. Sí, sí, sí. Todo es una simulación. Esta hiperrealidad de Entonces, la la que gente él cree que habla, nada es cierto. te lee un Y la titular. gente se conforma y se droga, es una narcosis. Así Miren, es. señores, hay Te que- lee un titular y ya a mí entiende me que es decían a experto. propósito, como si fuera un sacrilegio. Lo decía el pasado presidente del Colegio Médico, como si fuera un sacrilegio. No porque Senén estaba apoyando al SENASA, no, yo no lo apoyaba, yo lo apoyo. No, Exactamente. Porque el SENASA me costó a mí que me cribaran
la espalda y donde la espalda pierde el nombre, Sí. a tiros, Sí, yo recuerdo. defendiendo la salud pública Sí. y la defiendo, Sí, y sí. defiendo el SENASA. El hecho de que usted execre del mensajero no quiere decir que en donde se elabore el mensaje sea malo. El SENASA no es el malo, el No, malo no. son los corruptos que han salido. Exactamente, Entonces, el exactamente. SENASA que se creó en el Colegio Médico, Ujú. en el pórtico de este siglo, del 2001, en mayo, porque era en marzo que lo querían aprobar, Ujú. y la idea, la concepción de la oligarquía, apoyada por organismos internacionales, a la luz del consenso de Washington, del 93 y 94, que Víctor García Santo, uno de los secretarios, no eran ministros, secretarios de Salud Pública, rubricó en Estados Unidos, la tendencia era privatizarlo y cómo se iba a conformar la seguridad social. Ujú. Bueno, todo iba a ir como en Chile, porque no liberalismo de tomo y lomo. La salud la iba a regentear la oligarquía criolla a través del sector financiero. Perfecto. Y los pobres, en un país donde la informalidad alcanza casi el 60%, es decir, gente cuentapropistas, gente que trabajan por cuenta propia, saloneras, Sí, sí, taxistas, independientes. colmaderos, Ujú. esa gente y los desempleados, el gobierno iba a tener que, en la medida, porque esa era la visión neoliberal, que se iba a generar con la venta de los bienes del Estado, una enorme acumulación tan grande de riquezas que se iba a desbordar la copa y que los pobres se iban a poder bañar y alivar en términos vinícolas, en términos de vino, iban a usufructuar parte de esa riqueza. Pero es aquí que la brecha entre ricos y pobres se ensanchó. Nada más hay que ver lo que se llama el coeficiente de Gini, que no mide PIB, sino desigualdad. Entonces, ese SENASA que lo construimos nosotros, pudimos, gracias a esa lucha del 12 de enero del 2001, y es bueno que estos jóvenes que viven pegados de un celular, médicos y no médicos, busquen esos datos del 12 de febrero del 2021. Esa marcha aquella. Esa marcha que fue tiroteada en el que iba para el Palacio. Y gracias a esa lucha el Colegio Médico logró introducir 35 artículos, sobre todo el 31, que obliga al Estado a invertir en la salud pública y se creó a imagen y semejanza del FONASA chileno, que es el Fondo Nacional de Salud. Claro. Aquí se le llamó SENASA. Y el Seguro Nacional de Salud, que iba a tener una parte contributiva para los diputados, para el 500.000 de empleados públicos y una parte subsidiada para los pobres, y se dejó un tercer sector, el de los informales. Exactamente, contributivo subsidiado. Pasa el tiempo, el SENASA tarda en comenzar a andar, 2007, Sí. porque lo que le interesaba a los ricos era primero las pensiones, las AFP. En el 2007 entra el sistema familiar de salud. Exactamente. Y Régimen mucho más contributivo. tarde comienza a dar sus primeros pininos el Servicio Nacional de Salud, pero es cuando se promulga, en los tiempos de Hidalgo, se promulga la ley 123-15, que es la que separa y crea que el servicio separa, de se salud. produce esa separación y Exactamente. le da competencias al Servicio Nacional de Salud. Ujú. Al igual que en Colombia, aquí llegó una organización en la postrimería de los 90 llamada Procisa, dirigida por unos españoles, que eran asesores y decían, tengan cuidado, en Venezuela esta separación de funciones lo que generó fue mucha corrupción. Señores, dicho y hecho. ¿Para qué ha servido la separación? SENASA? Crea corrupción. Eso se dijo. Eso se dijo, pero había que descuazar el Estado, es la visión neoliberal, crear intermediaciones. ¿Y quiénes fueron los que se llevaron
estas jugosas ganancias de SENASA, una gran cantidad de intermediarios ricos. Senen, pero hay que decir, y me gustaría que te adentraras en eso, que el SENASA tiene 24 años, ¿verdad? Sí. Y la mayor corrupción acumulada estuvo en esta gestión pasada. Porque No hay duda, había, no hay duda, no hay exacto. duda, porque este gobierno, y ahí se cae un mito, Exacto. de que lo privado es más pulcro No. que lo público. Señores, son más corruptos. ¿Qué genera? ¿Cuál es el fin último del ejercicio privado? Sobre todo cuando no hay reglas. Riqueza. En un país sin la generación de riqueza, que Marx le llamaba plusvalía, y se invierte para sacar más capital. Capital explotando ese capital humano y sobre todo corrompiéndose. Senen, cuando tú ahorita empezabas a hablar del Moscoso Puello, que dejó de facturar 30 millones y pasó apenas 6 o 7 millones de pesos. Dicen que 4, la 4 millones. las malas lenguas. Las malas lenguas, lo último. Y eso se sabe que ocurrió con los otros hospitales. Sí, es así. Que fueron bajando. No. Pero lo que nos llama la atención, Senen, que fue ante los ojos de todo el mundo, entonces que Y nadie dijo fueron nada. desbaratando, vamos a decirlo así, con esa palabra, los hospitales, mientras el sector privado se enriquecía con facturaciones de SENASA. Claro que Entonces sí. todo eso quedaba como, que nadie se daba cuenta de eso, Senen. Entonces las autoridades, tal como tú lo has dicho en otras ocasiones, también han sido responsables dentro Yo del estoy sistema. totalmente de acuerdo. Ha habido mucha complicidad. Alguna virtual, porque el silencio suele ser también cómplice. Y otras apoyando esa sinvergüenzada. Porque no me diga a mí, Mario Lama, que acaba de dejar el cargo, supuestamente por renuncia, y que el gobierno, en un ejercicio de salón, de belleza, de maquillaje, porque esto es maquillar una situación, para tapar el problema, pone a otro que yo tengo duda justificada de que pueda resolver el problema, porque es una situación medular. Sí, No hay consecuencias. Senen, vamos a pedir Exactamente. tu anuencia, nos vamos a una pausa comercial y volvemos entonces, vamos a adentrarnos en SENASA y en esa parte de complicidad que tú has denunciado en estos días bastante, incluyendo del gremio o del colegio médico que no hizo nada. Yo le dije que el silencio también. es Exactamente, cómplice. volvemos ahora con esa parte con el doctor Senen Cava, presidente del movimiento médico del Colegio Médico Tejada Florentino. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Senen Cava. El doctor ha sido un crítico de la complicidad que han tenido sectores importantes en esta debacle que acaba de vivir SENASA, cuyo exdirector ejecutivo está en prisión, guardando una prisión preventiva. Doctor, usted ha hablado de complicidad de sectores, incluyendo el propio colegio médico que usted ha dirigido en otro No el momento. colegio en sí, la directiva. La directiva del colegio médico. Díganos por qué, doctor. Nunca dijo nada sobre los hospitales. Son pródigos en los médicos, en levantar protesta, en reclamar. Sí, porque el toda la médico que vida. va a hospital lo que quiere es trabajar cómodo. Claro. Cómodo. Y las quejas eran constantes. Mira, aquí se acabó esto, aquí tienen los aires que no funcionan, aquí están parados, aquí no está llegando medicamento, aquí el quirófano se cerró. Y anteriormente el hospital protestaba, hacía rueda de prensa. Claro. Nosotros sabemos que muchos hospitales aquí fueron mandados a callar. Nadie decía nada. Nadie. Ni directores. Nadie. Porque recuerdo yo Trujillo. que recuerdo hasta Versión 2.0, 4.0. No. Y nada. ¿Tú te recuerdas, Tati, perdón, Senen,
que antes hasta los mismos directores de hospitales, cuando estaban viviendo una situación difícil, nos mandaban a llamar y nos decían, mira muchacha, está pasando esto. O al menos te filtraban información. Pero no digan que Óigame, yo lo dije, pero ustedes, nada, esto fue la de callado. aquel entonces, como decía Neruda Aquel. en el poema 17. Sí. Ustedes la de aquel entonces, porque ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ustedes la de aquel entonces iban a los hospitales. Todos los días. Paro por donde quiera, entrevistaban al líder del paro y después iban al director. Sí, y después hacían unas panorámicas. Sí, Esa era la usanza. Eso era, así era que se Ya cubría. eso se acabó. Sí. Los hospitales pasaron a ser sepulcros Sí, blanqueados sí, donde sí, sí, protestar comenzó a ser un triste recuerdo de tiempos remotos por la complicidad de la directiva, del quien dirigía la directiva del colegio médico, porque era una directiva mixta, habían gente Sí. que protestaban, pero Eran ustedes dirigentes saben, aguerridos los que estaban dentro de los a hospitales. cambio de dádiva. Miren, yo les voy a mencionar algo, porque este programa lo ven médicos y médicas. Así Sí. es. Hay una fábula que se le atribuye en ese afán de hacerle daño al pobre Joseph Stalin. Hay una fábula que dicen la fábula de Stalin y la gallina. Otros prefieren llamarla la anécdota, dentro de lo que me incluyo yo, porque la fábula dejan algo Exactamente. aleccionador. Stalin estaba con su comité, que estaba preocupado porque había inconformidades en el pueblo. Stalin coge, tráeme la gallina que está allí, la agarra, la aprieta duro y la comienza a desplumar, y la gallina sangrando y gritando y desplumándola. Stalin la va a matar, no se va a morir. Y la gallina dolorida y desplumada la tira en el suelo y Stalin coge un puñito de maíz Y se lo echa. y se lo echa. Y después, más rato, coge otro puñito chiquito de maíz y se lo echa. Al final, la gallina se ponía contenta cuando llegaba Stalin y le caía detrás. Ah, ¿Por qué tanto silencio entre los médicos? Porque a cambio de pequeñas vivas, un aumentico de 5%, 2,000 y pico de pesos, 3,000 y pico de pesos, otro en enero, otro en semana, otro a final en diciembre, se le fue echando maíz. Y la gente se fue Adocenándote. adocenando. Entonces, en el afán de hacerse ver como el redentor, mientras la situación real, señores, que hay 20,000 médicos desempleados, que no se hizo nada por ellos, retrasos en los pagos que no se veía. muchos retrasos en los pagos de la misma ARS. Sí, de la ARS. En fin, ¿qué yo le quiero decir? Que hubo silencio, silencio cómplice. Ujú. Y se abominó del carácter público del SENASA. El SENASA hay que defenderlo, porque en el SENASA hay 5.5 millones de pobres Es que recuperable no tienen SENASA. a otro sitio donde ir. ¿Es recuperable Senanza? ¿Tú entiendes? En este que sí? gobierno no, porque En este este no. gobierno es un gobierno privatizador y apuesta a hacer fideicomiso con todo. Un día harán un fideicomiso hasta con el amor. Este gobierno lo ha privatizado todo y apuesta a la línea privatizadora. Por eso yo digo que los cambios del SENASA y del servicio son cosmiátricos. Es pura cosmiatría barata. es forma. No va a pasar nada. ¿Cuánto se está invirtiendo ahora mismo en salud? Lo mismo, el 1.1. No Vayan sé. a ver el presupuesto. Nada nuevo. No se incrementó nada. Nada nuevo. Pero sí mucha corrupción. Yo le voy a decir un caso a ustedes de corrupción actual. Ujú. ¿Qué se está haciendo con el dinero que pagan las nacionales haitianas cuando van a dar a luz o a hacerse un procedimiento? Porque ya están volviendo a los hospitales, Pero pagando. pero pagando de acuerdo al procedimiento. Nadie da informe de ese dinero, No. ni a los médicos, ni a nadie. ¿Y a qué Vaya, cuenta? búscase a cualquier informe de transparencia. No, doctor, ¿y a qué cuenta va ese dinero? ¿Y a qué cuenta? Exactamente. Oh, pero no estaban diciendo que ellas estaban comiendo el 33 o el del 35% del presupuesto de salud. Exacto. Entonces ese dinero. ¿dónde Admitamos estará que a lo mejor el 25% de 140,000 millones. ¿Dónde está ese dinero? Es una friolera de millones. ¿Dónde está? Ujú. Si ellas lo están pagando. ahí? Debería estarse emitiendo dentro de los mismos Tú hospitales. tienes que verlo, pero tú te topas, por ejemplo, con el hospital Ramón Matías Mellas, en Dajabón, detenido desde tiempo inmemorial. El hospital del Ceibo,
13 años en construcción. Una Y barbaridad. los otros hospitales, como el hospital que el gobierno ha inaugurado 50,000 veces, la ciudad sanitaria y lo entregan por pedazo. Por pedazo. El hospital Taiwán de Azua, igual. El Alejandro Cabral de San Juan, en la misma situación. En fin, Calamitoso. Pero- Y a eso súmale, Senen, perdón, Tati, el programa de alto costo, o sea, las dificultades pero- de las personas para acceder a tratamientos. O sea, ya que estamos enfermos, ¿cómo accedo a tratamiento? O sea, eso es difícil. Eso es difícil. Miren, los pobres tienen que hacer verdaderas romerías entre las instituciones y tirársela a todos estos funcionarios indolentes, todo, carajo. Pidiendo para poder... Pidiendo lo que les ayude y se mueren muchos. Sí, de espera. Mira, sencillamente, sí. si Miren usted lo que tiene- hicieron en el oncológico de Santiago. El Ah, tipo, sí. Ujú. quien dirigía eso, ordenaba a los empleados y a los demás funcionarios que estaban por debajo, mucho cuidado si dan eso, porque entonces la farmacia no vende. Virgen Sí, de no, las una Gracias. cosa tremenda. No, tremendo. Una Era deshumanización lo que increíble. decían la gente de Procis en los 90. Esto nada más sirvió para corromper, pero esto no ha mejorado los indicadores de salud del Eso te iba a pueblo. preguntar, hablar de indicadores de salud, Siguen mortalidad mal. materna alta, altísima, mortalidad infantil alta, Sí, muchas enfermedades situaciones. prevenibles. Exacto. Sí, la no sí, transmisible cada Pregúntenle día a más Severino alta. sobre la hipertensión, Él estuvo sobre aquí. la obesidad, sobre la diabetes, El cáncer, alcanzan todo ese ribetes tipo de verdaderamente enfermedades. espeluznantes. Sí, Así es. sí, Ahora, sí. Senen, ¿cómo hacer? ¿Qué piensan ustedes? Y vamos a hablar en los próximos minutos de una iniciativa que tienen ustedes desde el movimiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo rescatar lo público? ¿Cómo hacer valorar eso público que a tanto nos importa? Porque al final ahí es que se atiende el pueblo. Mire, hay que crear conciencia. Porque lamentablemente, dada esta simulación permanente a través de las redes, en donde el villano aparece como un salvador y hasta como un nuevo emperador, Sí, sí, sí. Julius César Trump, Sí. y aquí se reproducen pequeños tiranitos Ujú. a través de las redes y dándole dádivas como la gallina de Stalin, se adocenan. Entonces yo creo, como decía Paulo Freire, la educación Ujú. es fundamental. Educación, La educación y educación. Educación, educación, porque nos hemos deseducado. Es retomar. Hay que comenzar a enseñar de nuevo, a instruirnos a partir de cero, como decía Guy Debord. Hay que comenzar a enseñar instruyéndonos de nuevo, porque es que el mundo no los han cambiado. Sí, Con sí, ese sí, mismo sí. mensaje nos vamos a unos comerciales y regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Gracias por seguir con nosotros en 2x3 en Salud. Estamos hablando con el doctor Senen Cava. A él no hay que presentarlo mucho porque todo el mundo lo conoce. Senen está dirigiendo el movimiento médico Doctor Lo va Tejada a dirigir. Florentino. O lo va a dirigir. nuevo. Ok, entonces Senen, queremos hablar contigo precisamente de este movimiento. Tú dices que tiene 40 años. 40 años, 40 desde el años. 86. Wow. ¿Y cómo surge? Así brevemente No, para entonces el ver. colegio médico era dirigido por un grupo de notables, Ujú. Nelson Astacio, Jordi Sí, personalidades, Broca. de verdad. Eran personalidades, profesores egresados de la UAS, de la UNFU, personas que habían tenido inclusive su historial como antitrujillistas, por ejemplo, el caso del mismo Jordi Brosa, Nelson Astacio siempre fue El mismo Tejada Florentino, que falleció. que fue una víctima. Tejada sí. Florentino, que fue una víctima del trujillato. Claro. Entonces, llega un momento en que los jóvenes no nos sentíamos representados en el sentir de esos notables. Pedíamos más, queríamos más, llegar más allá. Ujú.
y no querían dejar llegar. Entonces vino la fisura y después la ruptura. En el 1986, definitivamente bajo la égida de Fidel Mejía Ramírez, César Gómez, José Miguel Ferreras, y otros más jóvenes como Fulgencio Severino, Freddy Ferrera, Wilson Roa, quien les habla, la difunta Teresa Caso, muchos que ya han fallecido, ¿no? ¿Cano González? Cano González se integró después. Sí. Bueno, decidimos a nuclearnos en un movimiento que se llamó Movimiento Tejada Florentino de las Bases. La gran mayoría eran guastianos. Ya hay de todas las ¿Cómo era que le decían? Tenían un nombre. Los Changay. Porque era un nombre despectivo sobre una célula china. De la Revolución China. Y despectivamente, como veníamos de la izquierda, una gran cantidad se nos llamaban, nos decían los Changay. Perfecto. Siempre fuimos contestatarios. Las grandes luchas y siguen siendo, porque de ahí es que sí, las grandes luchas epopélicas fue el Tejada quien las consiguió en las calles. Ustedes recuerdan los bombazos en la puerta, en la México, Avenida México. Claro. Ustedes recuerdan cuando ocupamos la Secretaría de Trabajo. Ustedes recuerdan en la cabeza del puente. Lo del colegio, lo del Senado. La marcha del 20, donde nos entraron a bombazos. Era un colegio médico contestatario. Aguerrido, indómito. No era esta intelequia que tenemos hoy adocenada, que pacta por nada, que vende la lucha por lisonjas, canonjías baratas, que no levanta la voz, que se congracia de ser amigo de los gobiernos. Y no es que tú seas enemigo, tú eres asesor. ¿Qué quiere decir que tú eres asesor? Oriéntalo cuando la cosa va mal. Y cuando está mal, protesta. Cuando está mal, dilo, no te calles. Bueno, para que te dé una dádiva. En ese mismo orden, para que el tiempo no se nos pase, sé que ustedes tuvieron una actividad exitosa en el día de hoy. Sí, esta mañana tuvimos una actividad. ¿En qué consistió? Excelente. Mire, las universidades tienen alrededor de 30,000 jóvenes. Las residencias médicas tienen casi 5,000 jóvenes. Estudiando medicina. Haciendo especialidades. Haciendo especialidad y 30,000 personas estudiando. Alrededor de 6,000 jóvenes haciendo especialidades. Perfecto. Las universidades gradúan cerca de 1,500. Hay cerca de 20,000 médicos desempleados. Hay cerca de 6,000 médicos generales que no reciben esas conquistas, entre comillas, que consigue el colegio médico. Pero lo peor es que esas grandes cantidades de médicos están desorientadas, chateando en un ejercicio insulso. Las redes son pura simulación, como decía Altagracia. Se quedan en imágenes, en lo superficial, mientras a ti te explotan y pasas a formar parte del engranaje de este tecnofeudalismo, como lo llamó Varoufakis, que fue el quien acuñó el término de tecnofeudalismo, porque a través de estos grandes consorcios hemos pasado a ser vasallos, pero vasallos que nos adocenamos por gusto. Nos encanta. Y por eso que ustedes entonces inician este curso, que es un diplomado de 5 meses. De 5 meses. A esos hemos escogido 100 líderes nacionales y se les va a dar oratoria, decir, que sepan cómo decir, pero se les va a dar contenido. ¿Son estudiantes Formarlo. de medicina? Son médicos jóvenes, médicos dirigentes de todo el país. Ustedes lo van a formar. Sí, se les va a dar oratoria, legislación sanitaria dominicana, la seguridad, una visión crítica de la seguridad social, visión crítica del colegio médico, la salud del pueblo dominicano. Esa educación. Visiones críticas de muy buena. marketing. Muy buena iniciativa. Se le va a dar eso. Vendrá luego una 2.0 donde se le va a dar al médico principio básico de comunicación, cómo comunicar. Pero no saben ni hablar mucho.
Exactamente. Y escribir. El manejo de lo que son los medios. Manejo, el un nuevo manejo. líder, Esa los líderes de forma- estos tiempos. esa Ya no salir con formación una bandera y integral. quemar una goma. Exactamente. Ya son tiempos más complejos, una Excelente. realidad más Muy compleja. muy buena iniciativa. La Sí, verdad que sí. entonces ese es Zenén. el legado que vamos a dejar. Bueno, Excelente. pues, Zenén, cuando ustedes hayan desarrollado ese diplomado y quieran participar en este programa y quieran traer parte de una delegación de esos jóvenes, este programa está a la orden. Gracias, muchas gracias a ustedes dos. Gracias, Señores, Zenén. gracias al doctor Zenén Cava por participar en este programa y decirle que esto es una herramienta al servicio de la comunidad que va a estar aquí a su disposición. Siempre. Nos vemos entonces la próxima semana. Si no pudo ver el programa, búsquelo en el canal de YouTube, además de que este canal RNN repite esta versión de este programa en horas de la mañana. Nos vemos la próxima semana y gracias de nuevo al doctor Zenén Cava. Hasta la próxima. Dos por tres en salud.